La muerte de Lei Xin debilitó a los Mogu. Aún tenían el control del Valle de la Flor Eterna. Los esclavos sufrían cada vez más con los emperadores que sucedieron al Rey del Trueno. El último emperador Mogu, llamado Lao Fen, fue el más brutal de todos. Separaba a los hijos de sus madres y los enviaba a morir al espinazo del dragón contra los mántides. Ese fue el destino de la familia de un maestro cervecero, llamado Kan. Su hijo fue mandado contra los mántides y su esposa, al intentar salvarlo, también murió. Kan quedó destrozado y estuvo a punto de sucumbir a la locura, pero se preguntó, ¿por qué? ¿Por qué los Mogu nos infligen tanto dolor? Meditó sobre la esclavitud de su pueblo y llegó a la conclusión de que la crueldad hacia los esclavos no era signo de la fuerza Mogu, era un síntoma de su debilidad. Se habían hecho dependientes de ellos, sin sus esclavos no eran nada. Aparte de los pandares enviados a la muralla, ningún esclavo podía tocar las armas. Hacerlo significaba el castigo de la muerte, por lo que Kan aprendió a usar su cuerpo como un arma. Para evitar que los Mogu se dieran cuenta, él disimulaba sus ataques como si fuera una danza artística. Cuando dominó completamente sus técnicas, Kan desafió a sus compañeros pandaren para que trataran de golpearlo, y ninguno pudo. Su baile era un movimiento rápido que esquivaba cualquier golpe. Sorprendidos, los demás esclavos rogaron a Kan que les enseñara a luchar sin armas. Kan aceptó y enseñó el nuevo método de combate que rápidamente se extendió por todos los pueblos oprimidos por los Mogu. Cientos de esclavos aprendieron el nuevo camino del monje. Cuando los Mogu empezaron a sospechar sobre estas nuevas artes, Kan guió a sus aprendices a la cima Kunlai, aunque sabían que no estaban listos para derrocar a los Mogu. En secreto, los pandaren rebeldes construyeron un monasterio donde entrenaban en todo momento posible para mejorar sus técnicas. En la cima Kunlai fue donde Kan descubrió la prisión de Xuen, el tigre blanco. En secreto, se comunicaba con el augusto celestial que le enseñaba los secretos de usar la fuerza que residía en su corazón. El pandaren transmitió la sabiduría de Xuen a los demás esclavos. Habiendo entrenado por mucho tiempo, los monjes pandaren estaban listos para pelear. La primer victoria de la rebelión pandaren fue en las cámaras Mogushan, donde estaba el motor de Nalashak. Los monjes asaltaron la bóveda y derrotaron a los guardianes Mogu. Con la máquina bajo su poder, los pandaren evitarían que los Mogu siguieran creando criaturas de carne. Esta victoria no solo animó a los pandaren, sino también a las demás razas esclavas como los Jinju, Joseon, Grumel y una misteriosa raza de hombres toro llamado Yangol. La rebelión ya no era solo de pandaren, sino de todas las razas de Pandaria. Los Grumel ayudaban en la comunicación y transporte de suministro, desviándolo de los Mogu. Los Yangol usaron su letal fuerza para atacar los campamentos Mogu del norte de la cima Kunlai. Algunos Jinju tenían el don de comunicarse con las aguas y ver el futuro. Las aguas les mostraron dónde estaban las patrullas Mogu y en qué momento atacar, y los Joseon excavaban túneles para transportar armas y suministros. Los rebeldes reconquistaron la cima Kunlai y las estepas Tonlong, obligando a los Mogu a retroceder al Valle de la Flor Eterna, el corazón de su imperio. Había que tomar la decisión rápido o los Mogu se reorganizarían y todo estaría perdido. Kan tomó la decisión y guió a sus hermanos a las puertas del Gran Valle. La batalla fue terrible, pero los monjes guiaron a sus hermanos a la victoria. En plena batalla, Kan se enfrentó al mismísimo emperador Lao Fen. Después de una lucha letal, Kan venció al emperador, pero este hirió de muerte al pandaren, quien no pudo soportar el dolor. El emperador Mogu y el primer gran monje murieron. Desde ese día, Kan sería conocido como el Puño del Alba. Viendo la caída de su líder, los monjes entraron en ira y olvidaron las enseñanzas de paz y armonía, pero un estudiante de Kan creía en esos principios y convenció a los demás para que frenaran sus ganas de venganza. No debían perder la armonía. Así, la rebelión pandaren derrocó al imperio Mogu, pero no pudieron acabar con todos. Muchos clanes Mogu escaparon del valle y se escondieron, esperando la oportunidad para volver a atacar. Con el valle controlado, los pandaren se proclamaron victoriosos y liberaron a todos los esclavos. El reino de terror que Lei Xin había empezado había terminado. En esos tiempos, los pandaren descubrieron unos seres atroces. Algunos monjes viajaron por toda Pandaria para expandir los conocimientos de Kan. Con el tiempo, serían conocidos como eremitas. Además de enseñar todo tipo de historias a los pueblos, métodos de meditación y evitar conflictos en la sociedad pandaren, los eremitas se encargarían de contar todo tipo de historias. Así, empezó una nueva época de paz para los pandaren, no solo para el Valle de la Flor Eterna, sino para toda Pandaria. Con armonía, unión y justicia, nació el Imperio Pandaren. Migración de los Yangol. En el apogeo del Imperio Mogu, una misteriosa raza de hombres toro, conocida como Yangol, recorría las llanuras del centro de Kalimdor. Estas enormes criaturas convivían en armonía con la naturaleza, siguiendo la guía de Cenarius, un semidios de Kalimdor.
Los Yangol contaban la leyenda de Cenarius, decían que había sido dado a luz por Elune, una misteriosa deidad de Azeroth, pero se lo entregó a Malor, el Ciervo Blanco, para que lo cuidara porque Cenarius era más una criatura mortal. El dragón aspecto Ysera se acercó a Cenarius y lo adoptó como si fuera su hijo, mostrándole el sueño Esmeralda y dándole poder sobre la naturaleza. Aún así, los orígenes de Cenarius son un misterio. Otras leyendas hablan de que Elune y Malor tuvieron a Cenarius. Sea cual sea el origen de Cenarius, el semidios creció con los años y se convirtió en una de las entidades más poderosas de Azeroth. Cenarius enseñó a los Yangol los secretos de la naturaleza, pero los Yangol, al cazar, se topaban con los Troll por todas partes. Buscando nuevas tierras, la mayoría de Yangol abandonaron a Cenarius y migraron hacia el sur. Levantaron sus hogares en la nueva zona, pero se toparon con los Mogu, que no dudaron en esclavizarlos. Los Yangol sufrieron por años la tiranía de los Mogu, pero no dudaron en unirse a la revolución Pandaren que derrocaría a los tiranos. Aunque salieron victoriosos, los Yangol perdieron casi toda su historia del pasado por las leyes que imponieron los Mogu. Prácticamente habían olvidado de dónde venían, pero algunos Yangol aún recordaban el semidios Cenarius que había cuidado de ellos en el pasado. Las discusiones estallaron entre los líderes Yangol. Unos decían que debían tomar la tierra por la fuerza, pero otros querían volver a sus tierras de orígenes. Estas disputas llevaron a sangrientas peleas entre los Yangol, y muchos despreciaron la violencia y decidieron separarse y volver a sus tierras de origen, para recordar su pasado. Otros marcharon y viajaron a la parte más helada de Kalimdor, pero la mayoría se quedó en Pandaria. Temiendo más disputas, viajaron más allá del espinazo del dragón para establecerse. Cuando el ciclo Mantide atacaba, los Yangol peleaban valerosamente contra los insectos. Los Yangol que quedaron en Pandaria mantuvieron su nombre, pero los que viajaron de nuevo con Cenarius se transformaron por la magia del Pozo de la Eternidad, ya que habitaban muy cerca del lugar. Su cuerpo cambió y se nombraron a sí mismos los Tauren. La otra tribu también adoptó el clima helado de Raja Norte y se nombraron a sí mismos como los Taunka. Aunque mantenían comunicación, el gran cataclismo los separó para siempre. Invasiones Zandalari, 11.900 años antes del Portal Oscuro. Tras la caída del Rey del Trueno, los Zandalari se distanciaron de los Mogu. Los Troll aún esperaban lo que Lee Sin les había prometido, tierras ricas en Pandaria para vivir, pero tras la caída del Imperio Mogu, estas promesas se disolvieron. Con esto, los Zandalari vieron la oportunidad de tomar lo que creían les pertenecía por derecho, y las disputas políticas estallaron en Zuldazar, la capital Zandalari. Si se tomaría por la fuerza o si dialogaría con los Pandaren. Uno de los descendientes de Zulatra, llamado Mengasi, convenció de que la fuerza era la única opción. Si los Pandaren habían derrotado a los Mogu, serían lo suficientemente fuertes para formar una resistencia contra los Troll si les daban tiempo para prepararse. Para tener éxito en conquistar las tierras, los Troll tenían que atacar sin previo aviso. La primera idea era apoderarse de la tierra fértil de la cima Kunlai, con los poderes de la magia arcana que los Mogu les habían enseñado, y montando colosales y feroces bestias de guerra, los Troll arrasaron los poblados Pandaren. Con la facilidad del ataque, los Troll decidieron atacar el bosque de Jade, que se había transformado en el corazón del Imperio Pandaren. Las noticias del ejército invasor aterraron a los Pandaren, porque luego de la caída del Imperio Mogu no había un ejército activo de Pandaren, ya que no se obligó a seguir usando las armas. Cada ciudadano podía vivir como quería. En su tiempo, los monjes servían como ejército, pero ahora quedaban pocos monjes que patrullaban el espinazo del dragón para evitar los ataques mántides. Aunque los monjes acudieron, se vieron superados por las bestias Zandalaris que llegaban del cielo y capturaban a los Pandaren. No tenían nada que igualar a las criaturas voladoras Zandalari. La caída del Imperio Pandaren se acercaba, pero la salvación llegó de la manera más inesperada. Hacía tiempo atrás, una pequeña Pandaren caminaba por el bosque de Jade y se topó con una cría de dragón Nimbo. Una tormenta había destruido su nido. Los Pandaren consideraban a los dragones Nimbo como bestias salvajes e indomables, pero la Pandaren cuidó a la cría y la hizo su amiga. Cuando creció, el dragón Nimbo le permitió que fuera su jinete. Los Zandalari estaban arrasando el bosque con sus criaturas voladoras, pero en ese momento la Pandaren apareció con su montura y abatió a los murciélagos Zandalari. Evitó el ataque y los Troll tuvieron que retroceder. Viendo la fuerza del dragón Nimbo, otros Pandaren ignoraron las malas creencias y pidieron ayuda a los demás dragones. Así se formó un ejército volador que podía rivalizar con los jinetes Zandalari. Y así se formó la Orden del Dragón Nimbo. Batallas aéreas y terrestres se libraron por todo el bosque de Jade y el ataque a Zandalari fue detenido. Viendo esto, Mengasi usaría otra opción más viable, revivir a Lee Sin. El Rey del Trueno dio a los Zandalari los conocimientos para revivirlo. Con él, los Zandalari podrían ganar.
Los trolls viajaron a la tumba de los conquistadores para tomar el cadáver, pero Ji guió a sus jinetes al lugar y en un último ataque se sacrificó para matar a Mengazi y a los demás líderes Zandalari. Los Pandaren derrotaron a los trolls que esperaban afuera, y así la invasión Zandalari fue detenida. El heroico acto de Jin no solo evitó que el Rey del Trueno despertara, sino que había salvado a todo el imperio Pandaren. Su sacrificio no sería en vano, y sus compañeros se dedicaron a enseñar a todos los Pandaren la relación de amistad que tenían ahora con los dragones Nimbo.